Buenas noches, ¿qué tal? Este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori y hoy estoy muy feliz, muy feliz, muy ilusionada. Y eso que tuve una semana horrible, pero yo pensé, no, el sábado tengo que estar ilusionada porque es un día que esperé mucho tiempo y por fin ha llegado. Hoy es el día que vamos a receber aqui no espaço de nossos momentos Montessori a Pilar Bewley, que para mim é uma alegria enorme, é um honor, é uma emoção muito forte, porque é a primeira vez que tenho uma invitada internacional. Bueno, não é a primeira vez, minto, a outra vez foi com Ana Luz de França, pero é que Pilar está em Estados Unidos, então está del outro lado do oceano, está muito lejos de nós e para mim é um honor muito grande porque sigo o trabalho de Pilar há muito tempo, há muitos anos incluso. Vi, la vi quando ela começou praticamente com seu blog e todos esses anos que foram passando, que nós outras pues fomos crescendo com nossos projetos e falávamos entre nós outras em privado. E, e é incrível ver como que chegamos hasta aqui. E, e, não sei mais o que dizer, é que estou emocionada. Não vou mentir, estou emocionada por ter a Pilar aqui porque la admiro um montão. É uma pessoa que me inspira muitíssimo, é uma pessoa extremamente generosa. E bueno, se vosotros todavía não sabéis de quem estou falando, quem é Pilar Bewley, pues la voy a apresentar. Pilar é guia Montessori formada em AME para os ciclos de 3 a 6 e de 6 a 12. E no ciclo de 6 a 12, ela se formou em Bérgamo, que é a formação que a mim me encantaria hacer. Se pudesse pedir ao gênio da lâmpada de Aladino, se vinesses, que queres? Eu sei, quero fazer o curso de Montessori em Bérgamo, porque é o mais tradicional de todos, é onde estava Mário Montessori. Foi, se não me falha a memória, a primeira formação de Montessori de taller no mundo. Então, vocês têm uma tradição de muitos anos e todo mundo quer formar-se em elementary ali em Bérgamo. Ela teve essa sorte, ela se formou com uma guia maravilhosa, que é Baiba Grassini. E, bueno, ela trabalhou durante muitos anos nas escolas Montessori dos Estados Unidos, em várias escolas, em ambientes de 3 a 6, 6 a 9, 6 a 12, enfim. E lo ha deixado tudo para ser homeschooling com seus dois filhos, um menino de 9 anos e uma niña de 5 anos. E ele nos comparte isso tudo em seu portal, Mainly Montessori. E agora la vou invitar para entrar aqui no grupo. Vamos dar a bem-vinda a Pilar. A ver que la vou invitar agora. Vamos a ver, que já não me acordo mais como invitar a gente. Pero bueno, a ver, aqui, transmitir direto. Aqui. E já vai entrar Pilar com nós outras. Já he invitado lá para que ela entre. Já está entrando. ¡Hola, Hola, Pilar! ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien, muy bien. Perfecto, qué gusto estar aquí contigo y con todos ustedes. Y bueno, muchas gracias por esta presentación, por esta introducción tan linda. Valoro muchísimo nuestra amistad, como tú ya sabes, y estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias, Pilar. Para mí, de verdad, es que no es mentira, ¿eh? No es para hacer la pelota ni nada. Es que de verdad estoy súper feliz porque te sigo hace tanto tiempo. Yo creo que hasta cuando empezaste con Emily Montessori y tú también a mí, y estuvimos durante tanto tiempo en contacto en los bastidores, ¿no? En los privados, en los correos. E agora tu estás com o Montessori Hub, com a Second Plane em Facebook, está crescendo tanto e aqui também estamos crescendo, então vamos mais ou menos juntas, então é uma emoção muito grande. Sí, es un camino lindísimo y poderlo caminar con personas como tú que son tan apasionadas eh, nos ayuda a todos, ¿no? Compartimos esa energía y nos levanta a todos. Entonces, pues estoy encantada
de que sigamos esta amistad y esta colaboración. Muchas gracias, Pilar. Pues nada, pues nosotros vamos a empezar porque creo que este directo va a ser largo, ¿no? Porque es un tema que apasiona mucho, Sí. que es el homeschooling y encima el homeschooling Montessori, que es algo que, bueno, que en Estados Unidos ya es muy normalizado, pero aquí en España y imagino que también en los otros países de América Latina no lo es. Entonces, y sabemos que existe, sabemos que hay personas que lo hacen, pero todavía hay mucho secretismo, hay mucho misterio, hay muchos mitos, hay muchos prejuicios. Entonces, por eso que te llamé, para que nos pudiera compartir tu experiencia con tus hijos y desde el punto de madre, pero también como el punto de vista de una guía Montessori, que eso también es importante resaltar, ¿no? Para que la gente sepa que es posible hacer homeschooling Montessori en casa, que no es algo imposible y que no es algo que va en contra de la filosofía de la doctora Montessori, porque también hay mucha gente que dice que eso no es posible, dice que no, que Montessori solo puede ocurrir en el colegio, ¿no? Las personas más puristas no están a nuestro lado, muchas de ellas, algunas sí, pero muchas no están de nuestro lado, piensan que no estamos haciendo un servicio muy bueno para la comunidad Montessori, porque ya escuché muchas críticas por eso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre todo eso durante esta tarde juntas, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues nada, vamos a empezar con la primera pregunta, que bueno, es la pregunta más básica, ¿no? ¿Por qué tú decidiste hacer homeschooling con tus niños? Pues fíjate, yo era guía y yo llevaba, desde antes de tener hijos, yo empecé mi carrera de guía y yo siempre pensé que mis hijos iban a ir a escuelas Montessori. Es más, yo elegí las mejores escuelas, los mejores colegios Montessori en mi ciudad, sacrifiqué ingreso, obviamente, no siempre eran los puestos mejores pagados, pero yo sabía que ese era nuestro destino, ¿no? Y es más, yo era una de estas personas puristas que pensaban que Montessori solo se podía hacer en la escuela, en el colegio, y que en la casa faltaban elementos. Pero yo tengo un hijo, mi hijo de 9 años, que es mi mayor maestro. Él me ha cambiado toda la perspectiva, todo lo que yo pensaba que sabía acerca de los niños y del desarrollo humano, él me ha cambiado todo. Entonces, Ya. él era alumno en mi salón, en mi aula yo tenía un grupo de 6 a 12, de 6 a 12 años. Él era alumno de primer año y él fue el que vino conmigo y me dijo, mami, ¿podemos hacer homeschooling los fines de semana? Porque pues era obvio que en el salón no estaba estructurado para llenar sus necesidades. O sea, es un niño Ujú. como muy fuera de lo común, fuera del niño tradicional, ¿no? Entonces, pues gracias a él empezamos a hacer lo que le llamábamos weekend homeschooling, o homeschooling de fin de semana. Como el mío. Como el tuyo, exactamente. Y para mí fue muy interesante porque yo no tenía materiales Montessori en la casa, porque mis hijos Ujú, iban a un colegio Montessori, ¿para qué ujú, invertir en materiales? Entonces yo lo que empecé a hacer fue conectarlo más con las grandes historias y ajá, seguir sus intereses. Entonces, si él me preguntaba acerca de un animal, pues empezábamos a investigar y hacer diferentes proyectos. Eh, ujú, Puse un gran mapa del mundo en la pared de nuestro comedor y él empezó a hacer preguntas acerca de los diferentes países, de la geografía, y me empecé a dar cuenta que eh, yo podía seguir mejor sus intereses en casa que en el salón de clases. ujú, Eh, y que él estaba como, para él era más fácil porque no tenía todo ese estímulo, esa estimulación de tantos niños y tanto rollo social ujú, que puede llevar para algunos niños es maravilloso en el salón, pero puede llevar a algunos niños a perder el enfoque de lo que es académico, ujú, intelectual, etcétera. ujú, Entonces, pues durante, ¿qué habrá sido? Como 6 meses,
hicimos weekend homeschooling. Y durante la semana él iba al colegio y hacía sus cositas de Montessori en el colegio. Pero la escuela donde yo trabajaba cambió de dueños y se empezó a convertir como más en escuela tradicional, mucha computación, muchos exámenes, pruebas, etcétera. Y mi hijo, yo veía que mi hijo cada vez iba peor y peor emocionalmente, le costaba mucho trabajo estar en la escuela. Y a mí, obviamente, entre más me presionaban a mantener estos estándares de computación y de eso, también me costaba más trabajo. Hasta que un día como que estalló la bomba y dije, ya no más. Y pues nos salimos del colegio y fue a mitad de año. Entonces yo me encontré a mitad de año escolar con un niño, mi hijo tenía 7 y mi hija tenía 4. Me encontré con ellos en casa sin materiales, sin saber qué hacer, porque, o sea, fue un cambio así drástico. Y al principio dije, bueno, vamos a recrear el colegio en casa, ¿no? Que es uno de los grandes errores que la mayoría de los padres cometemos, es voy a volver a hacer el colegio en casa. Y entonces como que volqué todas mis energías a comprar materiales, a poner, ¿no? un periodo de trabajo de 3 horas. Sí. Y muy curiosamente, mis hijos fue como que dijeron, no, este no es el colegio. Nosotros no queremos repetir esa experiencia. Y me tuve que hacer para atrás, empezar a observar y tratar de entender por qué mis hijos rechazaban la experiencia de la escuela. Entonces, entre más me distancié, más observé, más dejé que ellos exploraran, jugaran, conectaran entre ellos dos, me empecé a dar cuenta de que por primera vez en mi vida tenía yo la libertad de seguir los principios de Montessori, Fíjate. como ella los había pautado, ¿no? Porque por más que pensemos, bueno, sí, el colegio Montessori, materiales preciosos, guías muy bien preparadas, etcétera, pero la presión social de las calificaciones, la computación, los exámenes, todo eso, degrada el poder seguir, o sea, no permite que podamos seguir los principios tal como María Montessori los había descubierto. Porque cuando ella tenía sus colegios, no había todo esto. O sea, estaban como más insulados, ¿no? más protegidos de toda esta presión. Además, pues ella empezó con niños que la sociedad los había abandonado, los había dado por perdidos, ¿no? Exactamente. Entonces, le dijo, tú haz lo que quieras, con tal de que los mantengas entretenidos ¿no? y los saques adelante, haz lo que quieras. Entonces, ella tuvo esa libertad que hoy en día en los colegios Montessori muy pocos la permiten. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, fue cuando cambió todo, solté mis expectativas, poco a poco fue un trabajo y todavía lo tengo que hacer día con día conscientemente, soltar expectativas y entender quiénes son mis hijos, ¿no? Y qué es lo que verdaderamente les puedo yo aportar para que ellos dirijan su propia educación. Y entonces lo que yo hago es trabajar en la periferia. Y si quieres, podemos hablar un poco de eso, del ambiente preparado, el adulto preparado. Pero eso es a lo que se ha convertido. Mi rol es en el trabajo en la periferia. O sea, no soy su maestra. Soy la que facilita el aprendizaje que ellos quieren y que ellos necesitan. Y mi papel es ayudarlos a entender por qué es necesario aprender ciertas cosas que a lo mejor al principio no les interesa, ¿no? Y darle las herramientas para que las puedan explorar. Entonces, esa ha sido la trayectoria que he llevado yo en homeschooling. Han sido un poco más de 2 años. Y bueno, ha transformado mi entendimiento de Montessori, mi entendimiento de los niños. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, pues todos los papás pueden hacer esto. No todos quieren, y eso es muy válido.
Uhum. pero todos pueden, porque yo tuve que dejar, para mí hasta fue un poco más difícil, porque tuve que dejar todo lo que yo había dado como cierto, ¿no? Dado como Uhum. válido, y tuve que Claro, empezar de cero, ¿no? En cuanto a conocer. Entonces, sim. como María Montessori decía, a las maestras tradicionales les cuesta más trabajo convertirse en guías Montessori que a las Sim. personas que nunca han sido maestros, Uhum. ¿no? Entonces, pues esa ha sido la trayectoria. Muy bien. Y tú crees, bueno, tú dices que ya lleva 2 años aproximadamente, ¿no? Haciendo homeschooling. ¿Cuáles fueron tus dificultades a principio? ¿Cómo fue el principio del camino? Así, porque imagino que fue difícil, ¿no? Muy Así, difícil. cuenta Muy, un muy, poquito. sí, Ujú, muy difícil emocionalmente, ujú, porque, como te digo, tuve que dejar atrás mis, ¿cómo se dice? Pues mis creencias, ¿no? Y tuve que llegar desde este punto de vista humilde de decir, yo no sé y yo no soy la encargada de su sí, educación, ¿no? Es ellos. sí. Entonces fue una transformación y al mismo tiempo yo no soy ya nada más su mamá, ¿no? Sino que ahora tengo otro rol adicional que pues Ujú, es muy cómodo cuando mandamos a nuestros hijos a los colegios, el decir, pues el colegio se encarga de la educación intelectual, vaya, y yo pues le doy la comida y la casa y ¿no? de los juguetes, ujú, etcétera. Eh, entonces, de repente tener esa responsabilidad encima eh, es muy difícil, es un gran peso hasta ujú, hasta que lo empiezas a incorporar, observas y te das cuenta de que sí lo puedes hacer, ¿no? Entonces, mucho del ujú, trabajo que yo hago con los papás es ayudarlos a manejar esta gran presión que sienten ujú, y ayudarlos a ujú, entender de dónde viene la presión, por qué está ahí y qué ujú, podemos hacer para disolverla o para poderla manejar bien, ¿no? ujú. Y Y luego bueno, también, no, dime. dime, dime. No, No, que una te... cosa muy, una Sí, cosa muy no, interesante que me sí. sucedió fue que yo empecé a crear el ambiente como, sobre todo para mi hija, la chica, la que tenía 4 años, empecé a crear un ambiente de casa de niños con sus charolitas y sus jarritos y todo. Y mi hija, que en el salón de clases amaba hacer ese tipo de trabajo, en la casa no No los quería. tocaban. Entonces yo, bueno, la verdad que sí, o sea, Ujú, estaba yo muy enojada porque decíamos, ¿por qué aquí no sí. toca nada? ¿Qué estoy haciendo mal? Y otra Ujú, vez me puse a observar y fue cuando me di cuenta, mi hija no necesita charolitas de vida práctica, porque la vida sí, práctica está por todos lados en nuestra casa. Ella es una niña sí. muy independiente, se hace de comer, se viste, se limpia, se hace todo ella sola. Ujú, Entonces no necesita esas charolitas. Para mí ujú. fue como que un gran aprendizaje de que mi papel en casa es muy diferente al papel y al ambiente de un salón, ¿no? Sí, isso também aconteceu comigo. Quando o Isa era pequeno, quando ele foi a conhecer um ambiente Montessori, um colégio Montessori, ele viu as estanterias com as bandejitas, ele se quedou assim, ele se quedou todo encantado e não parava de fazer vida prática, e não parava, ele só não queria hacer vida prática, e me acordo que a guia dizia, como lhe gusta a vida prática? Eu disse assim, e eu disse, Rony, por que não usa um pouco os outros materiais? Ele só não queria ser vida prática, ele estava encantado, ele estava assim, ele fazia os trabalhos e se encantava com os trabalhos. E logo, quando eu fui tentar fazer isso em casa, ele não queria ser. Aconteceu exatamente o mesmo. Mira que curioso. Es Ele así. não queria ser trabalhos de líquidos, sí le gustava muito, pero o que eram de los sólidos, ele não queria ser. Y cuando le dejaba las bandejitas con los bolecitos y tal, él miraba así y no quería. Y no Iguales. quería. Y yo dejaba también el trapito, el spray para limpiar, como tenían. Y él miraba, él no usaba, no usaba.
Y entonces un día pensé, bueno, pues nada, pues voy a dejar que voy a hacer, no voy más a hacer nada. Y entonces vi que él no iba detrás de la cestita donde estaba el spray, donde estaba el trapito. Él iba a buscar en el sitio donde yo guardaba mis materiales de limpieza. Y entonces vi, fíjate, es que él está siendo mucho más inteligente que yo. Él sabe que está en casa y en casa se guarda allí, en el armario de la cocina. Entonces él iba al armario de la cocina a coger. Es curioso, sí. Exactamente, y ese es el poder de la observación, ¿no? Ujú, Yo creo que muchas veces la gente se asusta con la palabra observación y dice, bueno, no sé cómo sí. hacerlo. No sé. Simplemente es ver a tu hijo sin llegar a conclusiones Ujú, hasta que hayas visto muy bien todo el proceso, ¿no? De principio a fin. Es ujú, simplemente como científico, ponerte ahora sí que el sombrero de científico y, ujú, y nada más ver. Y al final de ese ciclo de observación, entonces decir, ok, ¿qué fue lo que observé? Eh, y, y, qué es lo que el niño me está diciendo con su comportamiento. ¿No? Y claro. sobre todo en casa de niños, que los niños son tan activos y puedes entender mucho acerca de ellos por medio de sus movimientos y de sus decisiones. Se vuelve un poco más difícil en lo que es taller o primaria, ¿no? Ujú, Porque es trabajo más intelectual. sí. pero, pero Ujú, aún ahí la observación es muy válida y yo creo que podemos transferir ese mismo concepto de lo que vimos tú y yo con la vida práctica, lo podemos transferir al ámbito del trabajo académico del niño del segundo plano. sí, Porque, exactamente. sí, porque, por ejemplo, en el colegio hacen matemáticas, ¿por qué? Porque la maestra le dijo que tenía que hacer matemáticas y si no hace matemáticas no sale al patio a jugar. Ujú, En casa pues es muy diferente. Entonces, las matemáticas a fuerzas se tiene que volver una herramienta para entender al mundo, ¿no? Una herramienta para poder resolver problemas, comprender cómo funciona el mundo entero. Entonces, lo tienes que ver desde un punto de vista diferente si no quieres entrar en pleitos y en choques con tu hijo, ¿no? Y si quieres que en serio lleguen a apasionarse por el tema o por lo menos a interesarse por el tema. ujú, Entonces es sí. ese mismo como paralelo, ¿no? Esa misma comparación. Uhum. Sim, o que te iba a perguntar aquela hora é se a vezes, não sei a hora, a lo mejor ahora não, porque já levas 2 anos e já lo tienes mais rodado, pero a princípio não te dava aqueles questionamentos interiores contigo mesma, porque pelo menos a mim me passou e a vezes todavia me passa, aquele questionamento contigo mesma que parece que está la guía hablando contigo, ou, parece que tienes dos Dos, personas dentro de ti. Tiene la madre y tiene la guía, y la guía parece que está echando la bronca en la madre y está diciendo, eso tú no estás haciendo bien, eso no es así, eso no fue como tú has aprendido, si tu formadora viste lo que tú estás haciendo, te va a echar una bronca. ¿No pasa eso, que a veces parece que tienes una voz dentro de tu cabeza e dizendo, isso estou fazendo mal, ou então, eu tinha que estar fazendo mais isso, e não estou fazendo, e estou deixando isso de lado, e o tempo está passando, e dentro de pouco ele já está em outro plano, e isso já vai se va a ser passar. adolescente. Sí. Isso também te passa, ou te passou? Sí, me pasa menos porque Uhum, he hecho mucho trabajo pues en inglés le decimos grace, ¿no? Pues como de aceptar dónde estoy, uhum, aceptar mis errores, eh, darme cuenta, eh, darme cuenta de que como muchas veces cometo errores y luego esos errores se uhum, vuelven regalos. Vaya, porque me dan la oportunidad de pensar, a ver, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Cómo lo puedo hacer diferente la próxima vez? ¿No? Entonces, sí, por un lado está aquí la guía diciendo, uy, no, ahí no, te fue de la patada, no deberías haber hecho eso. Pero por otro lado está
pues como que el lado sin ego, ¿no? Que te dice, ok, sucedió, eres humana, como todo el mundo, ¿no? Uhum, Estás forjando un camino que muy pocas personas deciden tomar. No hay un manual, un libreto que te diga exactamente cómo hacer las cosas. Entonces, si te equivocas, es una oportunidad de demostrar compasión contigo misma, uhum, de hablar con tu hijo y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, vamos a volverlo a hacer así, sim. o creo que no funcionó, vamos a pensar por qué no funcionó, etcétera. Entonces, tomarlo como un momento de aprendizaje Uhum, ayuda mucho a poco ir eh, quitando preveniendo que sucedan estas, ¿no? El angelito y el diablito que, ¿no? que se pelean todo el día. Eh, sim. es darte, tener compasión contigo misma, ¿no? Uhum. Eh, Sí, y es importante que tengas a tu hijo a tu lado. Es importante tener esa humildad de decir, mira, yo he metido la pata, no era así. Porque a nosotras a veces nos cuesta dizer isso, porque parece que vamos a perder o respeito, vamos a perder a admiração, aquela coisa, não? Porque estamos en el auto, que somos el adulto infalible, não? E sempre temos essa ilusão de que somos el adulto infalible, não? E isso ocorreu comigo também. Outro dia, quando eu fui fazer a apresentação, creio que te he contado, fui fazer a apresentação do ajedrez Montessori com Isa, por a primeira vez, e, claro, ele nunca havia visto o ajedrez Montessori e nem queria que ele visse, porque eu pensei, não, tem que ser uma surpresa, tem que, não? Tem que ser algo guai, algo bonito, um espetáculo, uma mágia, não? Então, sí, sí, então ele amei. E ele disse, mira, esse é o ajedrez Montessori. Ele, ah, assim, mira, aqui estão, tem esses quadraditos azules e rojos, que te hace recordar? Ah, sim, verde de las unidades. Isso, muito bem, muito bem. Pues mira, isso aqui vamos fazer multiplicações. Ele, ah, vale, muito bem. Aí, assim, vamos fazer multiplicações muito grandes, de números grandes. Ele, ah, vale. E assim, ensina-me. Aí, então, sí. empecé a hacer. Empecé a enseñar, cogí un número de 4 cifras por uno de 3 cifras e empecé a hacer, mira, es así. Aí fui poniendo y no sé qué, y él fue siguiendo, ele, ah, vale. Al principio estaba indo tudo muy bien, ele miraba así, vale. Ah, hasta que llegó un momento, cuando llega aquel momento que tienes que bajar las perlas y juntar, que ahí no sé qué me pasó, que me confundí toda. E eu me disse, ui, isso não está funcionando. Eu estava assim, pero eu não he dicho não está funcionando, eu he pensado assim, isso não está funcionando. E estava assim com as pernas, e ele me mirava assim, e ele mesmo me ha dicho assim, mami, isso não é assim. Oh, sí. E eu disse assim, como ele sabe que não estou fazendo bem? Eu falei, não, Isa, tens razão, isso não é assim. E ele se quedou assim, bueno, e tenta outra vez. E a outra vez saiu mal também. E aí ele viu que eu já me estava ponendo nerviosa, e ele me mirava assim, e eu vi que toda aquela preparação que eu havia colocado, de querer ser uma coisa bonita e mágica, e mira, ela, aquilo tudo já sabia ido ao garete, assim, já sabia ido, e ele já estava com uma cara assim de aburrido, que queria ir ver a tela, e ele me disse, mami, não é isso, mami, não. E eu disse, não é. Pues nada, pues vamos deixar para outro dia, vale? Ele, vale. Lo vuelvo a practicar y otro día. Pero qué Claro, e aí poderoso, volver a praticar. claro, pero qué poderoso ejemplo para tu hijo de Uhum, que, pues, si nos equivocamos, o sea, no somos perfectos y si nos equivocamos, no tiene nada de malo, ¿no? Hasta, uhum, o sea, le puedes decir, ay, me siento avergonzada ay, qué frustrada estoy. uhum. Estamos modelando. Para mí el gran regalo del homeschooling es que podemos modelar cómo ser seres humanos imperfectos y felices, ¿no? Uhum. Tienes razão. Y, Uhum. y ese es el gran regalo.
si tu hijo sale sabiendo matemáticas no, a nivel universitario o si sale de la preparatoria escribiendo a nivel de segundo, secundaria, no, o sea, eso ellos lo pueden, pues pueden remediarlo, ¿no? Pero lo que queremos es que se sientan cómodos con ellos mismos y para que Uhum, ellos lo puedan hacer, nosotros lo tenemos que modelar. Entonces, uhum, el homeschooling es una gran aventura de tener humildad, ¿no? De sim. conocernos mejor a nosotros para ayudar a nuestros hijos a que ellos se conozcan mejor. Uhum, sim, ¿Sí? é, Entonces, tienes esas son toda las a mejores, razão. sí, esas son las mejores oportunidades, es cuando nos equivocamos, ¿no? La relación amistosa con los errores que decía María Montessori. Uhum, sim, é verdade. Sí. Bueno, na terceira pergunta, vou correr aqui o quaderno mais fácil. Mm. Ah, claro, a pergunta que creio que todo mundo está esperando. ¿Qué? El homeschooling Montessori, ¿es posible? ¿Cómo? Não, porque aí vamos entrar já na discussão com as guias, não? E os guias, que também Claro. têm guias hombres, que dizem, não, é que Montessori é só no colegio, isso que essa gente hace nas redes sociais. Eso no es Montessori, eso no sirve. Mira, Uhum, el Montessori homeschooling sí es posible. ¿Se va a ver igual que el Montessori en un colegio? No, no, o sea, no. Pero para mí lo que es muy interesante es que si tú entras a un colegio Montessori y tú ves un salón de clases Montessori, las guías se enfocan mucho en tratar de hacer un ambiente hogareño, ¿no? é Un verdade. ambiente como una casa, con el sofá, con el tapetito, con las plantas, la cocina, el área de vida práctica, todo. Entonces, y mientras nosotras en casa nos estresamos por tratar de hacer un ambiente que parezca un salón de clases, cuando que la verdad es que tenemos, o sea, casi todo lo que necesitamos para hacer, para tener éxito en homeschooling, ¿no? Y como Uhum. dice, yo no sé si conoces a Julie Bogart del programa Brave Writer. Não. Es una homeschooler americana, ella ya educó a Uhum, sus hijos, ya sus hijos salieron adelante, entonces ahora ella se dedica a apoyar a homeschoolers y tiene programas uhum, de escritura y lectura, etcétera. Pero para mí uhum, lo que es muy interesante es que ella siempre dice, utiliza los regalos, las bondades del hogar. No, no trates de hacer de tu hogar una escuela, un colegio. Usa lo que tienes en tu hogar para apoyar la educación de tu hijo. Entonces, ¿cómo es el Montessori homeschooling? No va a ser 30 niños, obviamente, en un salón de clases. Entonces, tu hijo no va a tener ese tipo de interacción social, que siempre, ese es como que el punto que todo el mundo dice, es que no sim. tiene la interacción É ¿no? grupo. de Uhum, grupo, de la comunidad, etcétera. Pues uhum, no, pero tienes una comunidad. Tienes una comunidad eh, uhum, digo, ahorita por más limitada que esté por el COVID y lo que quieras, pero a fin de cuentas tienes una comunidad, tienes vecinos, tienes abuelos, tienes los mismos padres, si tienen hermanos, pues los hermanos, etcétera. Entonces, usa eso, utiliza esa comunidad. Y sí, digo, no, no va a ser los 3 niños que hagan el reporte sobre la iguana, ¿verdad? Pero va a ser, por ejemplo, el niño yendo a la biblioteca a pedir libros y teniendo una conversación con un adulto que en un uhum, salón de clases no lo tendría, ¿no? uhum, Entonces, es otro tipo de comunidad, pero igual es comunidad y es una comunidad más orgánica, es una comunidad más realista a lo que al niño, para lo que estamos educando al niño, ¿no? Para que viva uhum, en su comunidad, para que conozca en su comunidad y se sepa relacionar. Entonces, uhum, por ese lado, pues ese mito de que si no tienen comunidad no pueden hacer homeschooling, mito total. Además, uno como padre, como guía de homeschooling, uno se convierte en el niño mayor, ¿no? Ya ves que Montessori tienen edades mixtas en el salón. Y normalmente, pues los niños, los más chiquitos del salón, eh,
se inspiran y se apoyan en los niños, en los mayores, ¿no? En los alumnos Uhum. mayores. Eso, al menos que tengas 7, 8 hijos, pues no existe en casa. Pero entonces Uhum. tú eres el niño mayor. Entonces tú tomas ese papel de inspirar investigaciones, de lanzar grandes proyectos, de hacer preguntas que a lo mejor tu hijo todavía no tiene el desarrollo intelectual para preguntar, pero que igual se pueden interesar. Uhum. Entonces, tú puedes tomar ese papel y al tú tomar ese papel de niño mayor, estás fortaleciendo la relación con tu hijo, ¿no? Esta idea del apego, el attachment, ¿no? La teoría del apego, va más allá del primer año de vida. No todos sabemos que si el cargador para el bebé ¿no? y dar pecho y que el niño no se separe de la madre. Uhum. Pero este concepto de apego continúa durante los años de la primaria, durante el Sim. segundo plano de desarrollo, ¿no? Y uno, al estar ahí en casa, le estás demostrando a tu hijo que él o ella es la persona más importante para ti, ¿no? Y al trabajar con ellos, le enseñas las herramientas de cómo planear, cómo estructurar un proyecto, cómo desarrollarlo poco a poco, qué hacer si te equivocas, dónde encontrar información. Entonces tú Uhum. estás modelando todas esas herramientas, ¿no? Valiosísimas y al mismo tiempo estás apoyando sus intereses. Entonces tu hijo se siente apoyado, valorado, querido y poco Uhum. a poco al hacer ese trabajo se vuelve más fácil el homeschooling porque la relación es fuerte, está íntegra y entonces tu hijo sabe que puede voltear a ti cuando tiene preguntas, cuando necesita apoyo. Entonces, Claro. pues, no, por ese lado funciona muy bien. Y bueno, como ya hemos platicado, pues no se va a ver igual que un salón de clases en cuanto a los muebles. No, seguramente o muy posiblemente no se va a ver igual que un salón de clases en cuanto a las 3 horas de trabajo, ¿no? Que esto también es súper interesante. En el homeschooling, como no estás rompiendo los horarios en cuanto a, ¿no? De 8 a 11 es el curso, de 11 a 11 y media es el recreo, etcétera. Uhum. Entonces, puedes incorporar diferentes partes de la educación de tu hijo a lo largo de todo el día. Entonces tienes menos presión, ¿no? No eres como una Claro. guía de salón de clase que tiene que meterle a todos los niños matemáticas y lenguaje, ¿no? En las 3 horas de clase, más aparte un poco de geografía, historia, etcétera, sino que lo puedes incorporar a lo largo de todo el día. De hecho, la mayoría del trabajo que yo hago con mis hijos en cuanto a educación cósmica, o sea, lo que son contar las historias, explorar geografía, historia, hacer conexiones entre todos estos temas, sucede a la hora de la comida. Estamos comiendo y voltean a ver el mapa del mundo y hacen una pregunta acerca de Irlanda y bueno, en 5 minutos sale la enciclopedia, sale, ¿no? las líneas del tiempo, la comida a un Uhum. lado y ya nos ponemos a explorar. Y Uhum. eso, pues, eso no lo tienes en un salón de clases, ¿no? En un salón de clases, Sim. lo siento mucho, son las 11:30, se acabó el periodo de trabajo, se guarda todo. Y si el niño quiere seguir trabajando, pues no puede. ¿No? É verdade. Entonces, esos son varios ejemplos de cómo no es igual que en un salón de clases y sin embargo estamos siguiendo los intereses del niño, estamos entendiendo cómo es y le estamos dando todas las herramientas que necesitan para ser exitosos. Uhum. Uhum. Claro. Es toda nuestra perspectiva. Sim, claro que sim. E é verdade, porque mira, que quando eu fui fazer a observação agora no Colégio Montessori, né, Madrid Montessori School, eu tive exatamente essa sensação. Eu me pensei assim, por que a gente, os puristas Montessori, dizem que não pode haver homeschooling Montessori, se o que eles hacen dentro da escola é exatamente o mesmo? É que é o mesmo. A única diferença é que a guia não é a madre, é uma profissional, é uma pessoa que não tem nenhuma relação com aqueles ninhos biológica e não estão em sua casa, estão em um outro espaço. Mas incluso o colégio parece uma casa.
sí, Porque, claro, María Montessori hacía así, ela quería, incluso ela dizia que tem que ser o mais parecido possível com uma casa. Daí que sí, vem a casa del bambini e eh, todo isso, não? exactamente. E, Y es más, en el segundo plano, María Montessori habla acerca de lo que, bueno, en inglés se llama going out, ¿no? Salir, uhum, salir fuera del salón de clase. Y bueno, yo no sé cómo está el clima de seguridad y todo eso en España, pero en Estados Unidos, donde yo trabajaba, era casi imposible hacer going out, porque los niños tenían que ir con adultos, no podíamos utilizar los carros de los padres, entonces teníamos que organizar transporte privado y bueno, era una producción a nivel, o sea, madre era mía. imposible, casi Uhum. imposible hacer going outs con los niños. Eles não podiam tomar o metro, não podiam tomar transporte público. No hay transporte público así a nivel así, fácil de acceder. Hum, De hecho, para que claro, é que nosotros depende da pudiéramos, cidade. sí, para que nosotros Dependendo da pudiéramos, cidade dos Estados Unidos, não há, não é? no hay en la mayoría, Não. donde yo vivo, no, todo el mundo tiene carro, pero no teníamos acceso a carro. Yo no podía subir a tres chamacos en mi carro e irnos al museo a preguntarle al paleontólogo. No podía, no me lo tenían permitido. Entonces, ese aspecto tan importante del segundo plano, Sim. no lo podía Uhum. yo practicar. De milagro íbamos al supermercado una vez a la semana a comprar la fruta y ese era como que la gran É o salida. momento da going Sí, out, sí, assim. exactamente. En cambio, en casa todos los días puedes salir si quieres, ¿no? Sim. Todos los días. Y es mucho más fácil para el padre ayudar al hijo a crear estas conexiones. Si el niño tiene interés en X cosa, Uhum. el padre es el que, o la madre, vaya, los padres son los que facilitan esta conexión y vaya, el niño hace el going Uhum. out, ¿no? Y, Uhum. y por último, otra cosa muy importante es que el trabajo del adulto preparado en el segundo plano, parte del trabajo es crear esta comunidad que se da espontáneamente en el salón, ¿no? En el salón de clases. Uhum. Entonces, el trabajo del padre es encontrar grupos en donde el niño pueda encontrar niños que tengan sus mismos intereses o crear grupos que van, por ejemplo, yo tengo un grupo que le llamamos Nature Club y 2 veces a la semana salimos y trepamos cerros y jugamos en áreas verdes y ese tipo de cosas. Eh, entonces, eso se vuelve como un trabajo más intencional, que Uhum. en el salón pues se da por hecho porque ahí están los niños, ¿no? Uhum. Pero de que se puede, se puede. De que se va a ver diferente, va a ser diferente, pero no va a ser mejor o peor. Y yo creo que la mayoría de las guías que dicen que no se puede es porque nunca lo han tenido que hacer o nunca lo han visto, ¿no? Entonces, pues Uhum. es muy difícil imaginarse algo que nunca has hecho hasta que no Claro. lo haces. Te digo, yo era igual, yo decía, no, en el salón es el único lugar. ¿Y no? Uhum. Claro. Vamos a ver, a próxima perguntita. Ah, sí, essa é interessante. Que muita gente me pergunta e eu nunca sei como contestar porque sou madre de hijo único, pero tu como tienes dos vai poder ajudar bastante. Como podemos fazer homeschooling quando temos dois niños, dos hermanos, em etapas de desenvolvimento distintas, não? Porque tu niño ele está no segundo plano e tu niña, bueno, agora mesmo ela já está saindo, pero hasta no princípio do homeschooling ela estava bem metida no primeiro plano de desenvolvimento. Como que podemos fazer um trabalho em que os dois estén juntos ou separados? Como podemos fazer? Sí, eso, para mí eso fue lo más difícil. Imagino. Fue, sí, fue lo que me tomó más tiempo en entender. Lo que para mí ha funcionado mucho ha sido, mi hija se despierta un poco antes que mi hijo y mi hijo se queda en su cuarto un rato escuchando libros, leyendo libros, etc. Entonces yo aprovecho el tiempo en la mañana para, pues como dice en inglés, ¿no? Fill the bucket, para llenar la cubeta de atención de mi hija, ¿no? Entonces Uhum. pintamos, dibujamos, leemos, hacemos un poquito de homeschooling, y entonces ella ya se siente atendida, se siente querida, y para cuando baja mi hijo, entonces yo a ella le puedo decir, ok,
tú y yo, recuerda, hicimos esta pintura y leímos X, etcétera. Ahora es mi turno de trabajar con tu hermano. ¿Qué te gustaría hacer mientras yo trabajo con tu hermano? Y entonces, si ella tiene algo que en ese tiempo le gusta hacer, o sea, algo que ella repite todos los días, pues entonces se va hacia eso. Pero siempre trato de tener algún proyectito chiquito, algo así fácil, que ella pueda hacer independientemente mientras yo trabajo con mi hijo. Ahora, no siempre funciona. Hay veces que ella se quiere, ¿no? quiere acercarse. Entonces, lo que he aprendido a hacer es sentarla en mis piernas. Y obviamente hablo con ella antes de tiempo, modelamos lo que es, ok, no quieres trabajar en esto, quieres estar con nosotros, ¿cuáles son los requisitos para que puedas estar con nosotros durante la presentación de que le estoy dando a tu hermano? Y entonces ella ya sabe que se puede sentar en mis piernas, tiene que mantenerse en silencio, etcétera. Y también a veces pues la incorporo en el trabajo, en la presentación, dando la oportunidad de que ayude. Entonces, por ejemplo, si necesitamos los golden beads, ¿no? Estos bastoncitos dorados, entonces, bueno, que ella vaya por ellos. Entonces, tráenos 8 millares, entonces ella va y los trae. Ese tipo de cosas. O, por ejemplo, a veces, si mi hijo está practicando ortografía, ella puede estar practicando lectura de ese mismo fonograma, ¿no? En inglés, que nosotros lo trabajamos. Entonces, ella puede estar practicando la lectura mientras él está practicando la ortografía. Entonces ella también se siente incluida dentro de la presentación. Y luego otra cosa que también nos ha ayudado es, ahorita ya no tanto porque yo trabajo los fines de semana, pero lo que nos ayudaba mucho antes era cuando estaba mi marido el fin de semana, entonces yo aprovechaba para trabajar con mi hijo las cosas que no había podido hacer con él durante la semana porque estaba mi hija chiquita y necesitaba más atención. Entonces, y ese es uno de los beneficios de homeschooling, que lo puedes expandir a lo largo de toda la semana y no tiene que ser de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde, ¿no? Puede Esa es ser, una mayor ventaja. ¿sí? Puede ser en las noches, puede ser el fin de semana, cuando tienes el apoyo de otro adulto ahí presente. Entonces, esas son algunas de las formas que lo hemos podido sobrellevar, pero sin duda, sí, es lo más, para mí ha sido lo más difícil, porque digo, por algo María Montessori tenía los ambientes separados, ¿no? Porque son dos planos completamente distintos y sobre todo si tienes un espacio chico, ¿no? Terminan unos encima de los otros. Pero al mismo tiempo yo he visto que mi hija ha logrado aprender cosas muy avanzadas para su edad porque tiene al hermano ahí presente, ¿no? Y bueno, eso fue también algo que observó María Montessori. Ella tenía el salón de casa de niños pegado al salón de taller o de primaria y no estaba separado por una pared, sino que los niños podían ver de un lado del estante al otro. Y entonces eventualmente se iban como migrando los niños de casa de niños al salón de taller o de primaria, espontáneamente cuando empezaban a ver que sus intereses eran más de segundo plano. Entonces, para mí eso es muy interesante del homeschooling en casa con dos planos, es que empiezas a ver más claramente cómo el niño empieza a migrar hacia el segundo plano, ¿no? Claro. Que en una escuela Montessori de hoy en día no verías, sino que la Porque está guía más decide, separado. están más separados, ¿no? La guía decide cuándo el niño está preparado. Y aquí el niño es el que decide cuándo empieza a migrar hacia el segundo plano. Sí, es mucho más bonito. Tanto que ella cuenta la historia de los peces, ¿no? De los días que los peces mueren. Que a mí me encanta esa historia que vienen los niños pequeños y dicen, ah, los peces han muerto, los peces han muerto. Y vienen los niños mayores y dicen, ¿pero por qué han muerto? ¿Qué les ha ocurrido? Me encanta esa historia. Porque me imagino, y me pongo a imaginar, y madre mía, que tiene que haber sido una pasada, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y ahí es donde es muy interesante, por ejemplo, si yo le doy las grandes historias a mi hijo, que tiene 9, y mi hija que tiene 5, yo sé que ella no lo va a entender. O sea, yo sé que ella no va a poder abstraer esos conceptos. Sin embargo,
la puedo involucrar. Por ejemplo, cuando hago la primera gran historia que tiene todos los experimentos, pues ella me ayuda a vertir, ¿no? El recipiente o a revolver o a cargar la charolita. En la segunda gran historia, la que tiene la línea del tiempo, cuando termina la historia, mi hijo investiga un dinosaurio o lo que sea, y mi hija dibuja, escoge un dinosaurio y ella dibuja el dinosaurio, lo colorea. Claro. Entonces, cada quien a su nivel. No quiere decir que tienes que guardar al niño del segundo plano en su recámara hasta que acabes la historia, ¿no? Simplemente Exacto. darle oportunidades para que a su nivel conecte con esas historias. Y es muy interesante porque ahora mi hija tiene 5 años y le encanta y entiende súper bien la evolución humana. Te habla de la evolución humana como te hablaría un niño de 9, 10 años, porque lo ha Qué estado bueno. escuchando durante 2 años. Ah. Eso es muy interesante, ¿no? Como a veces no confiamos en la habilidad de los niños como deberíamos. Sí, sí, es verdad. Y bueno, ya estamos terminando. ¿Qué hora es? Uy, faltan 10 minutos. Pero Ah, bueno, vamos rapidito. Sí, es increíble cómo vuela. vuela el tiempo. A quinta pergunta já é uma tradição aqui em Montessori Live, que sempre pergunta a todas as invitadas: que consejo tú darías a los madres, a los padres que están haciendo o que están pensando en hacer homeschooling, que están se sintiendo quizás un poco perdidos? ¿Qué consejos daría a esos papás, a esas mamás? Pues mira, el consejo número 1 es decide cuáles son tus prioridades, ¿no? No podemos abarcar todo, no podemos crear niños superdotados que puedan, ¿no?, jugar béisbol perfecto y tocar el piano y multiplicar a los 7 años y leer Shakespeare. O sea, no se puede y no se debe, ¿no? Cada niño tiene su propio camino, cada familia tiene sus propios valores y prioridades. Entonces tenemos que identificar cuáles son nuestros valores y prioridades, los 3 principales, y ahí es donde te enfocas. Entonces, por ponerte un ejemplo, para mi marido, lo que a él más le interesa en cuanto a la educación de nuestros hijos es que sean, que puedan conversar bien, que puedan leer bien, que se puedan comunicar muy bien, ¿no? Entonces, yo sé que para mí un gran enfoque va a ser la gramática, la escritura, el vocabulario, o sea, es ese tipo de cuestiones. Ahora, para mí, mi gran prioridad es que mis hijos sean biculturales. Entonces, para mí el enfoque va a ser el idioma, los viajes, ¿no? Explorar la geografía, etcétera. Las culturas de los 2 países. Yo soy mexicana y mi marido es americano. Para mí. Entonces, ese es nuestro enfoque. Ahora, no quiere decir que vas a dejar a un lado las matemáticas y vas a decir, bueno, no tocamos matemáticas en todo el tiempo. No, sí. Claro. Pero, pero a lo mejor no te vas a profundizar tanto o no te vas a angustiar tanto cuando tu amiga te diga, bueno, es que mi hijo está haciendo matemáticas de sexto de primaria y tiene 7 años. Porque entonces tú puedes decir, pues sí, qué bueno, me da muchísimo gusto, se ve que esa es una prioridad para tu familia o para tu hijo. Para nosotros, nuestras prioridades son esta y esta y esta, y las estamos sabiendo llevar muy bien, ¿no? Las estamos logrando hacer muy bien. Entonces, y también obviamente observar, como estábamos diciendo, ¿no? Y el gran regalo de la observación es que te ayuda a enfocarte en los intereses de tu hijo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, como padre que se está lanzando en homeschooling, es entender muy bien lo que es el currículum Montessori, ¿no? Estudiarlo, porque pues esa es tu responsabilidad, es estudiar las presentaciones, no para memorizártelas, simplemente para ver qué hay disponible. Es como un gran buffet, ¿no? Entonces, cuando tú llegas a un buffet, pues ves todo lo que hay, y de ahí eliges un platillo balanceado, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, como que basándote en tus gustos, ¿no? En el buffet. Entonces, pues es lo mismo que vas a hacer con tu hijo.
ves el buffet de las presentaciones, observas cuáles son los intereses y las necesidades de tu hijo y de ahí tú creas el platillo que va a satisfacer los intereses, las necesidades académicas y tus valores o prioridades como familia. Uhum. Y el resto, pues tu hijo lo va a vivir poco a poco. Porque nos tenemos que acordar que la educación no termina a los 18 años o a los 22 años que salen de la universidad, ¿no? O sea, tú y yo continuamos aprendiendo día con día. Y eso es lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Entonces, si estamos criando seres humanos que van a seguir aprendiendo el resto de sus vidas, eso nos quita mucho el peso de encima, porque sabemos que lo que les tenemos que dar son herramientas para aprender cómo aprender, no tanto, no tanto qué aprender. Y ahí es donde nos tenemos que despegar mucho de la mentalidad que nos han inculcado de que hay ciertas cosas que importan más que otras. Y pues que no es así. Lo que importa es lo que le interesa a tu hijo y las herramientas que le vas a dar es lo que va a ayudar a que ellos puedan explorar sus intereses con más profundidad. Exacto. ¿No? La escritura, las matemáticas, la lectura son simplemente herramientas para que tu hijo llegue a la profundidad que él quiere, él o ella quiere llegar. Claro, mucha gente todavía me pregunta ¿cuál es la línea de presentaciones? ¿Cuál es la orden? ¿Dónde puedo bajar todo el programa? Y yo digo, es que no tienes necesidad de bajarte todo el programa, de seguir. Hombre, claro que dependiendo de los materiales que piensas presentar para tu hijo, es verdad que vienen unos antes y que son necesarios para llegar a especialmente en matemáticas. Tú no puedes empezar en las redes Montessori hoy si tu hijo nunca ha visto las perlas, si él nunca ha visto, ¿cómo se dice? La posición, ¿no? Las jerarquías. La jerarquía de las unidades, decenas, centenas, no hay como... Todo hay, es verdad que en matemática es todo un pasito, pero no hay necesidad de cumplir con todo el currículo Montessori del colegio o del libro del método Montessori avanzado, ¿no? que es el libro de María Montessori de taller para las guías. No hace falta seguir todo, primero porque tú no vas a poder. Así, primero porque la casa es pequeña, então não vas a tener tanto espaço para tantos materiales e não vas a tener tempo para aprender tantos materiales. Empieza por aí, já tienes que quitar a expectativa de aí. E segundo, é o que tu has dicho, es que o que mais importa é ver o que le gusta al niño, o que le tem interés, o que le va bem, o bueno, vale, si tú quieres ayudar en alguna cosa que él está teniendo mucha dificultad en el colegio, también puedes hacer eso. Pero yo creo que lo más bonito es seguir el interés del niño mismo, ¿no? Entonces, si tú ves, por ejemplo, ahora mi hijo él está con las waterbeds, que no, yo digo que él está en el periodo sensible de las waterbeds, él no para de usar las waterbeds, él dice... Y las tritura, y las transforma en líquido, y las vuelve a transformar en sólido. Entonces yo veo que lo que más le gusta es química, es física, es biología, es la parte de ciencias, de experimentos. A él, matemática le gusta, pero es algo que yo veo que le aburre, que llega un momento que parece que él se cansa, que no, y ya la ciencia ele vai... Ele quer saber tudo. Então, eu digo, tenta observar em tu hijo lo que le gusta. A lo mejor é a ciência, a lo mejor é outra coisa. Então, e seguir isso, não? Porque, claro, porque no colégio, se o niño sigue indo ao colégio, se não está, se ele sigue sendo escolarizado, muitas vezes no colégio eles não vão seguir lo que el niño tiene más placer de hacer. Es aquello, va a hacer un experimento y acabó. Otro día mi hijo llegó en casa súper feliz, pero súper, estaba eufórico
porque o professor, por fim, ha hecho um experimento. E assim, havia hecho um experimento de física, de eletricidade. E ele estava Oh, super feliz porque ele havia conseguido acender uma bombilha assim. Mira, mira como acende, mira como acende. qué lindo. Sí, Ele está, ellos saben, es que los niños saben, ¿no? claro, Y lo que hacemos nosotros con nuestro miedo es que les quitamos esa sabiduría, ¿no? então Entonces, essa sabedoria, exatamente, isso é. Eu também recordo quando eu estava no colégio, a mim me encantava língua, a mim me encantava escrever, a mim me encantava ler. Se me deixara, eu estaria todo o dia lendo e todo o dia escrevendo. E me dava muita raiva quando terminava a classe e dizia: acabou, claro, agora, agora é hora de outra ahora coisa. denme lo que quiero, sí. Sí, 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 te entiendo. Então, claro, só em casa eu podia seguir fazendo o que me gostava, que era de escrever e ler os livros que eu queria ler, não os livros que a professora mandava ler, que também tem essa, não? Claro, sí, definitivamente. Tenemos que seguir sus intereses si queremos que sigan amando el conocimiento, ¿no? Eso Claro. es. Pilar, já são as 9, pero te vou pedir 10 minutitos porque há um montão de perguntas e me dá muita pena não contestar as perguntas porque a Claro, gente está esperando com tanta paciência para claro, contestar. Tem um montão, pero um montão de claro que sí. perguntas. Se queres Deja, tomar uma água, no, no, a no, es que ver. estoy checando porque se me estaba bajando la batería, pero creo que ya está Ah, cargando. Ya está, creo que ya está cargando. Espero que no vale. me desaparezca. Dime. Tem um montão. A ver. Muita gente dizendo totalmente de acordo, me encanta. Que bem, há muita gente que está se sentindo identificada com tu discurso, muitíssima. Bueno, Aqui, uma chica disse, Montessori, disse, está passando comigo isso com minha hija de 3 anos e meio. Creio que era quando tu estavas contando de tu niña. sí, Que, sí, lo a más. ver, é que é muito comum, sim. Pequena mano me está perguntando, como fazer para não chocar com o niño? Não sei o que ela quer dizer com isso, com chocar. Será, Pequeno. me imagino que al momento de dar las presentaciones, de que si el niño no quiere tener una presentación. Não sei. Pequena mano, se tu estás, por favor, se podia esclarecer melhor a pergunta Pues que não mira, está dando para entender muito bem. Como fazer para não chocar com o niño? Não sei o que ela quer dizer com chocar. pues mira, E ela coloca entre comillas chocar. Não sei o que quer sí, dizer. ok, dice, sí, al momento de dar las presentaciones. Uhum. Pues mira, una cosa que funciona muy bien es empezar por donde los niños tienen preguntas. Entonces, por ejemplo, si Uhum. mi hijo tiene, los niños tienen muchísimas preguntas. Entonces, lo que yo siempre hago es las escribo. Tenemos una pared que la llamamos el Wonder Wall, ¿no? O la pared de Uhum. las preguntas, vaya, o de los, ¿no? Entonces, siempre escribo lo que ellos me preguntan. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se construyó el Space Station, ¿no? La estación espacial? Yo no Uhum. tengo la menor idea. Entonces le digo, ay, qué buena pregunta, déjale escribo. Entonces, de ahí, de esas preguntas, es donde yo formo mi currículum, si quieres verlo así. Uhum. Y entonces yo preparo mis presentaciones y no es que yo tenga que reinventar el currículum, sino que encuentro cuáles presentaciones Montessori son las que se alinean más con las preguntas de mi hijo. O Uhum. qué forma, qué método de presentar este concepto Uhum. puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la estación espacial, pues sería contar una historia. Pero para contar una historia, yo tengo que prepararme. Entonces, tengo que quitar ese miedo de que, ay, tengo que contestarle la pregunta inmediatamente a mi hijo, ¿no? Sino que digo, ay, qué buena pregunta. Vamos a explorarla dentro de un par de días. Me preparo, aprendo, no pienso cómo presentarla y entonces le digo a mi hijo, ¿recuerdas cuando me preguntaste de la estación espacial? Pues déjate platico una historia y entonces le empiezo a contar la historia. Y cuando tú empiezas con el interés del niño, es mucho menos o es mucho más fácil que el niño acepte la presentación, ¿no? Sim. Eh, al igual, las cosas que son, pues, como obligatorias, ¿no? Las matemáticas, el lenguaje, todo eso,
de todas formas, hay que tratar de encontrar el nexo con el interés del niño, ¿no? O algo que, por ejemplo, le ayude al niño, le sirva al niño. Entonces, por ejemplo, el dinero es una maravilla porque a la mayoría de los niños les encanta el dinero. Entonces, si tú les propones, por ejemplo, bueno, yo sé que estás ahorrando para tu kit del robot, como mi hijo ahora está ahorrando, lleva meses ahorrando, bueno, que te voy a enseñar una herramienta para que tú muy fácilmente puedas calcular cuánto dinero necesitas ahorrar y durante cuánto tiempo vas a tener que ir ahorrando. Y entonces darán las multiplicaciones, ¿no? Y entonces, como es algo que les beneficia a ellos, bueno, están más receptivos a la presentación. Y sobre todo, hay que conversar con los niños, ¿no? Que ellos sepan que somos un equipo. Y entonces, si tú ves que tu hijo está chocando contigo, si tú ves que tu hijo no quiere hacer algo, muy posiblemente es que tu hijo, y cuando digo hijo es hijo o hija, que tu hijo tiene miedo, ¿no? Muchas veces es que tienen como este pensamiento de que no, esto va a ser difícil, entonces no lo quiero tocar. ¿No? Entonces yo lo que hago mucho, sobre todo con mi hijo que ya es más grande, es trabajo interno de que, bueno, ¿qué estás sintiendo? ¿No? ¿Por qué fue? Por ejemplo, a mi hijo a veces, como trae toda esta experiencia muy mala de cuando iba a la escuela y no le iba bien, entonces ahora si yo le digo, hijo, es hora de hacer homeschooling, sale disparado a su habitación, se esconde. Entonces, lo que yo hago con él es platicar mucho. O sea, cuando yo te dije que ya era hora de hacer homeschooling, ¿qué fue lo que sentiste? No, pues miedo. A ver, vamos a ver, ¿de dónde viene ese miedo? Porque estás en casa, no hay nada a que temer, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Ah, pues a lo mejor viene de tu experiencia en la escuela. Y entonces, ¿qué fue lo que pasaba en la escuela? ¿Y cómo es el homeschooling diferente de la escuela? Y, ¿no? Entonces, que ellos se empiezan a dar cuenta de dónde viene ese rechazo, de dónde viene ese choque. Porque no es nada más así, porque sí, los niños quieren aprender, los niños aman el conocimiento, los niños de segundo plano, así como tu hijo, ¿no? O sea, se emocionan con el conocimiento cuando se sienten seguros y cuando se sienten conectados. Entonces, en inglés siempre decimos connection before direction, ¿no? La conexión antes de la dirección. Antes de presentar algo, hay que conectar con el niño por medio de lo que a él le gusta hacer. Y con esas herramientas, poco a poco, se va reduciendo el número de choques. Vale. A ver, si tenemos más preguntas. Catiana Solero. Pero es una gran enseñanza para ellos también ser humilde y aceptar sus errores. Sí, cuando estábamos hablando de que cuando cometemos los errores, ¿qué más? Pequena mano otra vez. Eso mismo me pasó a mí en mi cuarentena en casa. Fue alguna cosa que nosotros estábamos comentando. ¿Qué más? Qué hermoso. Mira, la gente le está encantando todo. Qué lindo. Qué bien. Exacto. Mira, ¿qué más? Creo que vi por ahí Ustedes son geniales. Ay, madre mía. Pues muchas gracias. Sí, vi algo algo de la escuela tradicional, como de cómo hacer transición, pero no vi bien la pregunta. A ver, gracias por sus consejos, muy interesante la información, qué placer escucharlas. A ver, hola, Emilia. Aquí. ¿Se podría iniciar un trabajo en casa con metodología Montessori a un niño de 6 años que ha tenido hasta el momento educación tradicional? ¿Cómo se podría iniciar? Perfecto. Bueno. Sí, definitivamente. Definitivamente se puede. Lo que yo siempre les recomiendo a los papás con los cuales trabajo es, hay que empezar por establecer dos cosas. Uno es la forma en la que se trabaja la relación entre el adulto y el niño, ¿no? Porque en la escuela los niños están acostumbrados a que el adulto habla, el niño se calla y toma notas, el niño aprende el concepto y lo escribe en el examen y se acabó. El Montessori es una relación adulto-niño y el niño tiene que aprender a tomar su turno, ¿no? Entonces,
¿cómo hacemos este proceso de que primero el adulto presenta y el niño observa y luego el niño trabaja y el adulto observa? Y este baile se hace por medio de la vida práctica. Entonces, Uhum. nosotros empezamos, por ejemplo, al niño le dice, hoy te voy a enseñar cómo pelar zanahorias, ¿no? Entonces, por decirte un caso, si es un niño de 6 años, o cómo cortar cebolla, o lo que tú quieras. Entonces le dices, primero preparas todos los materiales en la cocina y le dices al niño, ok, primero es mi turno y tú ves, y después es tu turno. Entonces ya estás Uhum. dando la pauta de cómo Uhum. se va a establecer. Entonces tú presentas, tratas de hablar lo menos posible para que el niño se dé cuenta de lo que estás haciendo, y después le dices al niño, ok, ahora es tu turno. Y entonces el niño trabaja y le dices, yo estoy aquí si necesitas ayuda, ¿no? Uhum. Entonces lo que le estás diciendo es, confío en ti y estoy aquí para apoyarte. Uhum. Entonces, por más sencillo que se vea que sea ese ejemplo, es como se establece esa relación de trabajo entre el adulto y el niño. Uhum. Y después la puedes llevar a las matemáticas, al lenguaje y a todos los demás conceptos académicos, ¿no? Entonces, por ese lado, establecer eso. Y por el otro lado, establecer el entendimiento de qué representan los materiales Montessori. Sobre todo en matemáticas y en lenguaje, ¿no? Lo que son, como decías tú, cuáles son las jerarquías, los colores, las perlas doradas, etcétera. Y en el lenguaje, pues los símbolos de gramática. Uhum. Entonces, por un lado, seguramente vas a tener que hacer un poco de trabajo de repaso, que sea como más Uhum. básico o fundamental, que a lo mejor el niño ya lo sabe de la escuela, pero lo va a estar Uhum. aprendiendo desde un punto de vista concreto, tangible. Entonces, lo que estás Uhum. haciendo es creando o sea, estás como los cimientos, haz de cuenta como una casa, estás creando cimientos muy fuertes, y de ahí, una vez que tu niño tenga esos conocimientos y entienda qué es lo que representan estos materiales, se disparan. Entonces, a lo Uhum. mejor tú piensas, bueno, le estoy enseñando a mi niño de 6 años cosas que en Montessori los niños ven a los 4 o 5. Pues sí, pero en el momento en que tu hijo entienda eso, se dispara, y no solo se empareja, sino que pues se adelanta a los niños de su edad que están en un colegio tradicional, y a largo plazo va a entender mucho mejor conceptos muy, muy complicados porque tiene estos cimientos claros, Isso ¿no? é. Entonces, sí, Uhum. entonces hacer este trabajo de establecer los conceptos, de ayudarlo a entender, es fundamental para tener éxito a largo plazo. Uhum. Isso é. A ver si tenemos. Ah, Montessori Art me está diciendo, necesitaba escuchar eso, muchas gracias. Algo que tú has dicho que le ha gustado mucho. Ah, Emilia está diciendo que quieres saber sobre lo que la otra chica había preguntado. Sí, sobre el método tradicional, lo que tú acabas de contestar. Vale. Entonces ya está contestado también. Y, a ver, Selva Rinart me está preguntando cómo acompañar un área en el que uno no tiene tanta idea o experiencia. Por ejemplo, todo lo que le gusta a Isa. Acompañar en un área en el que uno no tiene tanta idea. Uh -huh. Sí, y eso es muy interesante en homeschooling, ¿no? Que tú no puedes saber de todo, y como yo digo, siempre el universo o Dios, o como lo quieras llamar, nos manda los hijos que necesitamos para Sí. que nosotros también podamos crecer, ¿no? Uhum, é verdade. Entonces, y ahí es donde entra esta idea de que no somos los profesores, somos las guías, somos los que conectamos al niño con el concepto, con el Uhum, material, con la experiencia. Y tenemos que recordar que nosotros no somos ni siquiera las únicas. Entonces aquí es uhum, donde viene la idea de la comunidad, ¿no? Entonces, sobre todo si el niño es un poco más grande, encontrar a alguien de la comunidad que lo pueda apoyar con lo que ellos quieren saber. Eh, y si el niño es más chico y son conceptos más básicos, pues uno se educa, ¿no? Y uno aprende al lado del niño y ligeramente adelante del niño, ¿no? Entonces nos vamos guiando por sus preguntas. Entonces hacemos una presentación chiquita por poner tu caso, te voy a poner un ejemplo. Mi hijo es apasionado de la ingeniería.
Y bueno, Uhum, yo de ingeniería sé cero, o sea, nada de ingeniería. Eh, entonces lo que tuve que hacer cuando vi que mi hijo se interesaba, pues era primero uhum, que nada buscar cuáles son los materiales de ingeniería, por ejemplo, eléctrica, que es a lo que él le gusta mucho, que más o menos se alineen con Montessori, que son, o sea, que usan las manos, que van paso a paso, etc. Entonces encontré un poco de eso y empecé a aprender qué es lo que nos están enseñando esos materiales. Y uhum, luego apliqué la teoría, ¿no? Los principios de Montessori. Entonces, eh, enseñar un concepto a la vez, ¿no? Lo que en inglés se llama isolation, no sé en español cómo qué es la palabra, pero ¿no? sim, aislar Isolar un a concepto. dificuldade, sim. Uhum, Exactamente, entonces un concepto a la vez, eh, encontrar oportunidades para que el niño repita de diferentes formas, conectar el concepto con el mundo real, ¿no? Entonces, uhum, ¿dónde utilizamos este concepto? Entonces, todo eso es el trabajo del guía y después decir, ok, ¿cuándo está el niño ya listo para el siguiente concepto? Y entonces estar preparado para ese siguiente concepto. ¿No? uhum, Entonces, no es que yo me tenga que convertir en ingeniera eléctrica, sino que tengo que ir aprendiendo ligeramente por delante del niño. ¿No? Y uhum, eventualmente, por ejemplo, ahora mi hijo ya está haciendo trabajo a nivel de secundaria, entonces encontré un curso en línea en uhum, donde les mandan los materiales, el equipo y todo, y los van guiando. Y entonces, bueno, él ya se soltó, entonces mi trabajo es simplemente organizar el ambiente para que él tenga todos sus materiales, recordarle que tiene este curso, ¿no? Que vaya dándole seguimiento al curso y ayudarlo a encontrar cómo se conecta con la vida real lo que él está aprendiendo por medio de su curso. uhum, Entonces, uhum. así es como se hace. Muy bien. A ver si tenemos mais alguma outra pergunta. Muita gente mandando aplausos, corações. Ah, que mais? Sí, mira, Pequena Mano contestou para ayudar que sepa que hay cosas importantes que aprender aún que no gustan. Cuando estábamos pensando assim, ¿qué quiere decir con chocar? Pues mira. Sí, Y sí. Y cuánto hay déjame, que pensar. Gracias por tantas herramientas. Ustedes son de inspiración para mí, Pilar. Gracias por tu apoyo en nuestro proceso. Quien ay, dice es Catiana Solero. ay, Katiana, muchas gracias a ti. ¿Y Son qué una gran más? inspiración para mí ustedes. Sí, mi guía es mi primer hijo y luego Pilar. Ah, Y pues ya está, pues ya no tenemos más preguntas y ya son las 9:20, madre mía, cómo ha sí, rendido. 1 hora y 20 minutos que estamos wow. aquí Ay, hablando y no sentimos que el tiempo ha pasado, no sé, yo no no, he sentido. no, yo tampoco. Para mí, bueno, es mi tema favorito, entonces podría hablar toda la noche. Sí, se nota que a ti te gusta mucho. Es que el homeschooling, eh, lo bueno de Estados Unidos es que el homeschooling ya es algo muy normalizado, es permitido por ley, es algo que já é algo praticamente óbvio, se encontra muito, não? Em internet, em YouTube, vê famílias fazendo homeschooling de diversos tipos, aí é unschooling, é world schooling, eles, a escola clássica, o Waldorf. Em Estados Unidos está muito normalizado, pero em Espanha não, porque em Espanha não é permitido por lei. Entonces hay algunas personas que hacen así como por debajo de los panos, así, de una forma un poco escondida y tal. Y, y más en Montessori, en un homeschooling Montessori es muy difícil de encontrar, porque claro, tiene todos esos mitos, todas essas coisas de que, es que tenho que construir uma escola Montessori em casa e comprar um montão de materiais, e os materiais são caríssimos. No, Claro. y la gente, la más gente que conozco que hacen homeschooling aquí en España, lo que ellos hacen más es el unschooling, ¿no? Ujú, Que es el homeschooling que no necesita nada de materiales, como mucho los libros de la biblioteca y es vivencia, ¿no? ujú, exacto. Entonces, por eso que mucha gente también tiene esa cosa, pero ¿qué es eso? Parece que es algo muy raro.
tenemos, no, le ve así, pero ¿cómo así? Dar clase en casa, la madre, pero tiene que ser profesora. Y cuando explicamos que no hace falta ser profesora, también la gente dice, pero ¿cómo así? Es todavía un tema que necesitamos hablar mucho, yo creo. Sí, muchísimo. Pero si te pones a pensar, el experimento es la educación estandarizada, la educación, Exacto. porque el Es- homeschooling llevamos desde que el hombre evolucionó. claro, Los niños exatamente. han aprendido de sus padres, de sus familias, de su comunidad, ¿no? Uhum. Y es muy interesante cómo en unas cuantas generaciones se ha perdido esa percepción y ha cambiado completamente. Y ahora los que somos extraños y los que somos pioneros, somos los que estamos haciendo las cosas que se hicieron durante miles y miles de años. Claro, é verdade. E tampouco isso quer dizer que estamos em contra dos professores, que estamos em No, contra para da nada. escola. Eu creio No, no, que todos podemos trabalhar juntos e cada um ganha del outro. Eu penso assim. definitivamente. Y yo creo que las familias que tienen la oportunidad de tener a sus hijos en una escuela donde los niños van felices y donde Uhum, están cómodos y todo, tienen mucha libertad los fines de semana o en las tardes de seguir los intereses de sus hijos sin la presión de tener que cargar con todo el paquete encima, ¿no? uhum, Entonces, hay dos formas de verlo, ¿no? Hay la forma de verlo de que, ay, qué tristeza que no puedo hacer homeschooling puro, o hay la forma de verlo que qué bueno que mi hijo puede tener acceso a lo mejor de dos mundos. Entonces, uhum. Isso é. cuando lo, ¿sí? Cuando lo vemos desde ese punto de vista, cambia nuestra perspectiva y cuando cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra energía y el niño la siente, ¿no? Isso é. Uhum. Muy bien, Pilar, pues vamos a ir ya encerrando. Antes de terminar, quiero que, bueno, que nos comentes dónde podemos encontrarte, tu página web, todos tus proyectos. Coméntanos. Gracias, claro que sí. Mi página es mainlymontessori.com. Ahorita todo está en inglés. Estamos poco a poco evolucionando, tratando de incorporar un poco más de información en español, sobre todo en mi grupo de Facebook, que es Second Plane Montessori. Entonces, y este es un grupo gratuito. Tenemos más de 6,500 miembros. Hay guías entrenadas a nivel de segundo plano. Hay padres de familia, hay homeschoolers, administradores de escuela, maestros y maestras en proceso de entrenamiento, hay de todo. Entonces es un lugar donde todos nos apoyamos y compartimos. Y además hay todo tipo de Montessoris. Hay, ¿no? Hay el Sí. AMI, el AMS, todo tipo de Montessoris. Y el objetivo es apoyarnos entre todos. Y bueno, también aquí en Instagram, en mainly.montessori, que es donde comparto mucho nuestras aventuras en casa, homeschooling. Y pues ahorita el proyecto que llevo 9 meses haciendo Uhum, y que fue así que una labor de amor es el Montessori Homeschool Hub, que es donde yo apoyo a padres que están empezando a hacer homeschooling o que ya son homeschoolers, pero que necesitan más apoyo porque quieren seguir Montessori. Y ahí tengo un proceso de 6 pasos donde voy guiando a los padres para que puedan hacer homeschooling en casa y se sientan muy confiados y preparados. Y además tenemos llamadas en grupo, tenemos preguntas y respuestas, eh, todo tipo de recursos para ayudar a los padres y este es un programa de membresía. Y por último tengo lo que le llamo el Montessori Lesson Sequence Timeline, que son los álbums Montessori que de segundo plano, de primaria, que estructuré a lo largo de 7 años, o sea, desde kinder uhum, hasta primaria, para que los papás pudieran entender cómo se siguen las secuencias de forma un uhum, poco más intuitiva, ¿no? Porque los álbumes uhum, Montessori los ves y te quieres poner a llorar porque son enormes y no saben ni dónde empezar, ¿no? Entonces lo que uhum, yo hice fue crear como un método un poco más visual para poder ir uhum. guiando a los padres para que ellos puedan dar las presentaciones en casa. Y bueno, y todo Muy eso bien. está mi página web, en mainlymontessori.com.
Muy bien. Quiero decir muchas gracias porque estamos con Gemma Ripanel. Hello, Gemma Ri. It's such a Hola, pleasure to have you here. ay, Es un Gemma. placer. Qué bien, qué bien. Me encanta que hay gente de todo el mundo. Eso es, Ujú. ¿no? Es un testamento de lo universal que es Montessori, Es ¿no? verdad. Eso Y para lo mí es universal. una de las cosas más bonitas de Montessori. Como unen los pueblos de todo el mundo, de distintas culturas. A mí me encanta cuando veo imágenes de escuelas Montessori en África, en Oriente Medio, en India, en Brasil, en América. Tanta gente de línguas distintas, de culturas distintas, de religiones distintas, de realidades distintas. E é incrível como todas se encontram, todas. Montessori é algo muito forte, como eu sempre digo, é algo universal, é muito bonito, é uma energia que une o ser humano mesmo, é Exact- incrível. Exactamente. Y el niño es universal, ¿no? Entonces, eh, ellos son los que nos llevan a poder conectar, porque, ¿no? Porque todos los niños son, es fascinante como todos pasan por las mismas etapas y las mismas Sim. curiosidades y no importa en qué país están. Entonces, yo te agradezco mucho que hayas creado este espacio para que podamos conectar de un lado del planeta Tierra a otro. Es una maravilla. Eu que agradeço, Pilar. Muitíssimas graças por dar tu tempo, por estar aqui com nós outras, aqui em meu pequeno rinconcito em Instagram, por compartilhar um pouco tua experiência, tu sabedoria. Aqui as nossas mamás aqui de Espanha e de América do Sul. Muitíssimas graças de verdade. Estou muito feliz. Se Gracias. pudesse, te dar um abraço. Ay, sí. Abrazo cibernético. Eso. Sí. Y nada, y sepa que aquí en nuestros Montessori, nuestros momentos Montessori tienes una casa, ¿vale? Y espero que esa sea la primera de muchas colaboraciones. Yo también lo espero, que sea así. Muchísimas gracias. Un feliz de fin de semana. Igualmente, gracias a ti y a todos los que escucharon. Chao. Chao, hasta luego.